Igual que le pregunto a un médico, la salud, la sanidad de las personas ha sido secuestrada y la respuesta casi siempre es sí a todo. Te lo pregunto a ti. El espionaje, el servicio de inteligencia, ha sido secuestrado. Eh, Muy importante porque aunque pensemos, no, a mí la política no me afecta, sí, sí, sí te afecta, porque ellos son los que toman las decisiones y son los que manejan al final tu vida, claro que te afecta. Después, todos podemos observar que es un trabajo bastante sucio, donde se está tratando al contrincante no como adversario, sino como enemigo a eliminar. Y por tanto, las técnicas son sacar todas sus porquerías, buscar, liarle, hacer todo lo posible. Por tanto, los que llegan arriba cuando decimos son bobos, y yo mismo lo he dicho, simplificamos mucho las cuestiones. No son tan bobos. Estuve escuchando y viendo una entrevista muy interesante a Mario Conde, que hablaba del sistema y de cómo él le decía algo que a mí me pareció muy importante. Decía, eh, los banqueros son capaces de influir en el Banco de España, a tu pregunta del servicio. Y decía, no, se lo garantizo que no. ¿En qué influyen entonces? En lo político y ellos en el Banco de España. Y, y yo decía, no, tiene todas las razones, es así. Entonces, al final, el sistema está conformado por personas que manejan todo con unas intenciones. Claro, sería iluso pensar que no tienen sus intenciones. Claro que tienen intenciones. Entonces, unos a esto le ponen el concepto ideológico, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo al final, él mismo en esta entrevista, Mario Conde, decía, ¿usted de verdad se cree que son diferentes eh, los de izquierda y los de derecha? Yo dije hace ya bastante tiempo, más de 2 años, que vivíamos un clima prebélico. O sea, desgraciadamente el hombre es tan egoísta y tan absurdo que degenera los sistemas hasta el punto de volver a la prehistoria. Es decir, somos muy modernos, tenemos toda la tecnología, tal, al final acabamos enfrentándonos a garrotazos y volvemos a la época prehistórica, ¿no? Lo estamos viendo en Ucrania, ¿no? Todo el mundo en Ucrania hablábamos de, o todo el mundo, los expertos eh, en temas bélicos, hablábamos de los misiles hipersónicos, ya no va a haber guerras de soldados, esto va a ser todo una guerra digital. Habéis visto, la mentira está delante de nuestras narices. Estamos en una guerra a cañonazos y con tanques igual que en la Segunda Guerra Mundial. O sea, una parte de todo eso es mentira que hemos ido vendiendo eh, constantemente. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Yo te lo dije al principio, creo eh, que vamos a destruir la sociedad que tenemos y creo que se va. Yo creo, lamentablemente, aunque tenga que decir esto y a mucha gente le asuste, creo que estamos muy cerca de tener un enfrentamiento mundial. Buenas, ¿cómo estás? La entrevista que vas a ver a continuación es una entrevista que está absolutamente censurada, absolutamente perseguida por los temas que tratan. Si quieres ver la entrevista completa, la tienes entera en mi canal de Twitch, así que te invito a que me sigas en mi canal de Twitch y si estás despierto, pues también sígueme en mi canal de Telegram. Hay partes que están censuradas porque está prohibido y hablar de ello es automáticamente cierre del canal. Reflexiona por qué querrían cerrar un canal, por qué querrían censurar ciertos temas. Despierta,
porque quizás cuando pretendas hacerlo ya será tarde. Si quieres la entrevista completa, en mi canal de Twitch y hago directo cada noche. Bienvenido al canal de los sueños. Buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y además se van a hacer absolutamente realidad. No tendrás nada y serás feliz. O quizás no, o quizás hay otras vías. Pero en cualquier caso necesitamos personas que nos cuenten cómo funciona el sistema, cómo funciona la Matrix, cómo funciona salir de esta prisión. Algún sabio dijo alguna vez, quien sienta que es libre no conoce los límites de su cárcel. Necesitamos conocer que estamos presos para luego a lo mejor nos guste incluso la prisión. Yo creo que no. Según dicen, serás feliz. Quizás no serás feliz, pero para eso necesitamos personas que nos puedan alumbrar un poquito de luz en tanta oscuridad. Necesitamos a alguien como Jorge Gómez. Yuri, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues muy bien, encantado de estar con vosotros, contigo, con todas las personas que te siguen y bueno, tener una charla con vosotros en la que podamos hablar de muchos temas. Yo no aspiro a que nadie, quizás alumbrar a nadie, pero por lo menos, bueno, poner mi granito de arena para aportar mi forma de razonar sobre algunos asuntos, ¿no? Y, por supuesto, avalada en la vida que he podido tener y que bueno, he estado en algunos lugares donde no mucha gente está y se ve la realidad del sistema, ¿no? Yuri, Jorge, intentaremos subir la entrevista en YouTube. Ahora mismo estamos en directo en Twitch, ahí es donde hago los directos. Entonces el señor YouTube, el señor Google dice que a veces me paso de la raya, así que y que hablo demasiado. Entonces intentaremos subir la entrevista a YouTube. Para todas las personas que no te conozcan, Yuri, Jorge Gómez, haznos presentación personal, profesional, lo que quieras contar, todo lo extensa que te apetezca y después ya entramos en contenidos. Bueno, a mí en general no me gusta mucho hablar de mí porque me parece que son los demás los que tienen que catalogarte. Yo básicamente soy un ex militar, un ex miembro de los servicios de inteligencia. Por supuesto, cuando hablo, todo el mundo quiere que cuente secretos, algo que todo el mundo debería entender que no se puede hacer. Pero sí, hombre, la experiencia vivida creo que me aporta conocimientos para hablar de muchos asuntos en profundidad, ¿no? Sin tener que contar nada que no haya que contar. Soy, como digo, un ex militar. No quiero hablar de títulos porque eso me parece absurdo. Y a los 58 años el sistema decide que tú pasas a una situación, si quieres, que se denomina reserva. Yo decidí que a los 58 años era todavía joven. Hoy tengo 60 y sigo pensando que todavía soy muy joven para dejar de producir y por tanto me pasé a la vida privada y aquí estoy generando y sobre todo a mí me gusta decir que yo soy un divulgador de la cultura de inteligencia, algo que creo que es muy importante en las sociedades para que atendamos más a lo importante y menos a todos esos señuelos que nos ponen para que no atendamos a lo importante. Las cortinas de humo son maravillosas. Yuri, yo tengo, sobre todo cuando empiezo una entrevista, cuando entrevisto a alguien por primera vez, cuando esta sea la octava vez, pues a lo mejor no, la octava charla, pero la primera sí, ¿no? Hay un concepto muy manido que se usa mucho ahora, muy rebelde, que es el despertar. Es decir, yo estoy muy despierto, porque yo sé cosas, entonces sé que este sistema no es muy bueno y que me engaña, me manipula, que no quiere mi bien, entonces estoy muy despierto. Bueno, eso sería otra pregunta, pero sí que en esa línea me gusta profundizar en mis invitados. Al final no se trata de... Es importante, como tú decías, qué divertido es contar secretos, es súper interesante el contenido, pero a mí me parece mucho más interesante el continente. Porque si el mensaje
puede ser bueno, puede ser más interesante el mensajero. Vivimos en un mundo donde la información, los conocimientos, han sido absolutamente secuestrados. Entonces, para poder albergar verdad, hay que hallar autenticidad. Y para poder hallar autenticidad, necesito conocer al mensajero. Entonces, Yuri, cuéntanos un poquito tu historia, si tú ya naciste despierto, si fue a raíz de tus experiencias que has tenido, has exagente del CNI, del CSIC. No sé si esos conocimientos te hacen ver las cosas diferente, o supongo que como todo eslabón rebelde de esta Matrix, quizás a lo mejor ya de niño pensabas diferente o te interesaban otros temas diferentes. Entonces, háblanos un poquito de ti, me parece interesante cómo entraste en este mundo de espionaje, si lo queremos llamar así, y del despertar, y después ya desarrollamos todos los temas que vengan. Bueno, yo soy, a mí me gusta decir, yo soy hijo de un marinero. Nací en un pueblecito de Galicia que se llama Redondela. Y bueno, allí tuve mi infancia, se desarrolló allí. La verdad es que yo lo único que me gustaba era el mar, y por eso, bueno, cuando terminé mis estudios elegí la carrera militar en la Armada, ¿no? Estuve embarcado en submarinos, soy submarinista, algo que también es algo, pues, en cierto modo, excepcional, ¿no? Que muy poquita gente puede realizar. Y después, bueno, cómo te topas con la inteligencia es una cosa más de ellos que tuya, más de lo que buscan ellos de que lo que buscas tú, porque tú realmente no hay una puerta en la que buscar realmente, ¿no? Creo que ven cualidades, que ven capacidades. El mundo de la inteligencia, en mi estancia muy duradera, 30 años, 29 años, entre CSIC y CNI, me conformó como persona y como profesional. Una parte ya la había conformado el ejército, y allí pude ver la realidad digamos, de la élite de la nación, ¿no? Al final, el público, las películas han hecho mucho daño, dibujan una realidad que no es cierta, y un servicio de inteligencia al final es algo que está al servicio del Estado, en el que se trabaja muchísimas horas, se asumen muchísimos riesgos. No en vano tenemos un monumento en la central. Yo todavía digo tenemos porque todavía no me he acostumbrado a que no estoy allí, ¿no? Pero tienen un monumento a nuestros caídos en Irak y algún otro caído. Es decir, es una profesión de riesgo, depende de lo que también tú realices allí, pero trabajan para la sociedad, ¿sabes? Me gusta mucho decir una frase, una cita que dice, escuché a un jefe cuando yo llegué allí, muy joven, con 29 años, me dijo una vez, dice, mira, chaval, para que unos vivan en la luz, nosotros tenemos que vivir en las tinieblas. Y eso es algo de lo que la gente debe darse cuenta. Es decir, podemos hablar de males de la administración, del sistema, que los hay muchos, pero hay personas que trabajan realmente para que los demás vivamos en paz, en libertad. Y la seguridad es una parte permanente de nuestra libertad. Y si no, hay algo muy fácil de comprobar. Visiten ustedes un país donde no hay seguridad y cuando vuelvan me explican cuál es la libertad. O sea, la seguridad es una parte inherente de la libertad. Y hay mucha gente que trabaja muchas horas honestamente porque tengamos esa seguridad, ¿no? Y el servicio de inteligencia es una parte de ello. Después de ese prolongado periodo profesional, pues decidí que no era mi hora. Pues yo eso de la edad de jubilación creo que es una cosa que decide uno. Por eso yo, cuando dicen, quieren aumentar la edad de jubilación, a mí eso no me alarma si es voluntario. Es decir, pues a los 65 años yo decido que todavía soy joven, hago mi trabajo y trabajo, ¿no? Y a mí me gustaría sí lanzar un mensaje de esperanza. Creo que vivimos en un mundo
muy controvertido, confundimos información con conocimiento, de eso viven las grandes élites, de engañarnos con una información masiva que parece que hace que conozcamos muchas más cosas, pero es mentira, cada vez conocemos menos, cada vez estamos más encarcelados y nuestra celda cada vez es más pequeñita, ¿no? Que no se olvide nadie de que esto es así. Es decir, cada día tu celda se hace más pequeña, aunque tú pienses que eres más libre, no es verdad. Entonces yo sí quiero ser el ejemplo de algo que me parece importante, Halcón, que es, no sé si quieres que te llame Halcón o por otro nombre. Alberto, como quieras. Vale. Es mi, Algo que es es muy mi nombre en clave, Halcón. Ok, Halcón. Entonces, yo quiero representar algo que es importante. Yo fui un niño de un pueblo y llegué a la élite sin la tarjeta de nadie. Llegué yo solo. Y si yo lo hice, lo pueden hacer miles. Es decir, la juventud tiene que tener esperanza, porque una juventud desesperanzada es una juventud perdida. Y es lo que más o menos vemos ahora en la realidad. Por tanto, a mí me gustaría ser la imagen de algo que es posible, por supuesto, con mucho trabajo y con un poquito de suerte. Todos sabemos que en la vida ese puntito de suerte es necesario, ¿no? Pero que hay esperanza, que se puede trabajar en lo que tú quieres, que esto es un camino o una profesión a la que pueden aspirar los jóvenes. Y gracias a Dios creo que nuestro servicio ha hecho una labor muy importante de conocimiento del público. Pues tú antes hablabas de la CIA o del MI6, todo el mundo los conoce. Y le preguntabas a una persona en la calle cuál era nuestro servicio y no lo conocía. En gran parte también porque desde dentro eso se fomentaba, ¿no? Y hoy estamos en una etapa nueva, gracias a Dios, en la que se conoce, no tienes por qué conocer lo que hacen, pero sí que existen, que hacen una parte importante, que son una parte importante de nuestra sociedad. Y yo pues soy un eslaboncillo más que pasó por allí, pero que hoy creo que puedo aportar cosas en este mundo de la inteligencia, que es muy importante para las empresas, para la sociedad, pero es muy importante que se explique qué es la inteligencia, cómo funciona, por qué tiene que existir. Eso sí es aportar información, y no información secreta ni bobada, aportar información para que el mundo entienda. Nosotros voy a tener un proyecto que después, si quieres, hablamos y te lo anuncio a ti por primera vez. Vamos a crear pues un canal de YouTube, un programa en el que vamos a hablar de inteligencia y de muchas otras cosas. Y queremos utilizar un lema que es hablar el lenguaje que todos entienden. Yo creo que en la vida hay un problema, y es que los que tienen conocimientos utilizan la pedantería en muchas ocasiones para parecer más listos y utilizan latinajos, anglicismos, todo tipo de cosas, y creo que es un error, ¿no? Hay que hablar, decía Aristóteles, que piensa como un sabio, pero habla como una persona normal. Entonces, esa es mi meta, hablar como una persona normal de temas que aparentemente no se pueden hablar así. Pero yo ya les digo que es mentira, que muchas veces se les ponen títulos muy complicados a las cosas para que las manejen entre 10, pero las podrían entender 100.000. O sea que, bueno, un poco eso es lo que yo quisiera representar. Yuri, si pudieras volver para atrás, es decir, son 30 años, el CNI, CSIC, etc., donde has visto cosas muy loables, donde dices que se han lavado la oscuridad, ¿no? Al final para que la gente duerma tranquila. Pero también habrás visto y habréis hecho cosas, pues a lo mejor deleznables o que no os sintáis cómodos. Si volvieras para atrás, 30 años atrás, en aquel momento que te dijeron, por lo que sea, Yuri, Jorge,
tienes cualidades, creo que por tu inteligencia, tu forma de hacer las cosas, puedes seguir subiendo el nivel. ¿Te llama la atención este mundo? Si pudieras, cuando te llamaron por primera vez y te ofrecieron la posibilidad, porque tú dices, no lo eliges, te eligen. Es decir, que a ti te eligieron, te llamaron. Cuando fue esa llamada, sabiendo lo que sabes ahora, ¿volverías para atrás? ¿Aceptarías? Dirías, es que esto es una caja de Pandora. Esto abrirlo, sí, puede ser que te eleve intelectualmente, pero he visto cosas muy oscuras y a lo mejor mi alma también me ha hecho daño. ¿Tomarías la misma decisión o no? Sin duda. No, yo no me arrepiento de nada. Yo no he hecho cosas deleznables como califica y creo que no se hacen. El público tiende a pensar eso porque eso es mucho más atractivo que pensar que trabaja muchísimas horas, que no hay mujeres guapas ni deportivos y que al final lo que haces es sacrificar tu vida. Es verdad que esta vida, la vida de la inteligencia, nosotros a los profesionales de allí no nos gusta hablar de espionaje, que es el término que se utiliza habitualmente, ¿no? Esta vida de la inteligencia es verdad que sí, en ella te dejas muchas cosas. Requiere de tal entrega que tu profesión pasa a estar por encima de todo lo que te acompaña, de todo lo que normalmente tu familia no se entera de las cosas que hacen, no las puedes compartir, tus hijos no saben muy bien quién es su padre. Yo puedo contar una anécdota que es, si queréis, es un poco descriptiva de esto, ¿no? Mi hija trabaja en Naciones Unidas, en el PNUD, en República Dominicana, y unas navidades llegué allí y le dije, cariño, ¿qué quieres de regalo de Navidad? Y ella, una mujer muy brillante, me dijo, quiero fumarme un cigarro y tomarme una cerveza contigo a solas. Dijo, vale. Yo ya estaba a punto de irme del servicio. Entonces nos fuimos a la ciudad colonial a tomarnos esa cerveza y nos sentamos allí en unas escaleras de piedra. Y me dijo, quiero que me hagas una promesa. Digo, dime. Quiero que escribas tu vida, no quiero que reveles secretos, no quiero que te metas en líos, pero sí quiero que escribas tu vida porque me da la impresión de que yo solo conozco a la mitad de mi padre. Y me dolería mucho que te fueras un día y me contara quién es mi padre, quién fue mi padre, alguien que no seas tú. Y bueno, eso lo estoy escribiendo para ella, que no saldrá nunca a la luz, pero es su regalo, que lo pidió y lo tendrá. Pero creo que es descriptivo de lo que viven las familias, nuestras familias, ¿no? Pues también, como te digo, la profesión pues, se lo come todo. Al final eres un profesional de esto y vives para esto permanentemente. Y eso, bueno, tiene momentos dolorosos. Pero, ¿qué cambiaría yo? Yo creo que nada, Halcón. Yo tuve momentos tan gratos, hicimos cosas tan importantes y tan serias que no las podemos contar. Este es el siguiente elemento de nuestra profesión. No podemos ir por ahí haciendo películas, contando lo que hicimos y diciéndole, señora, usted sabe que está aquí porque nosotros estábamos allí. No, esta profesión no es la profesión para hacerte una estrellita contando lo que hiciste, ¿no? Pero lo vives. Yo viví momentos tan importantes y tan serios, hicimos cosas tan importantes que eso te lo lleva y es muy gratificante, ¿no? Y créeme que todo lo que se intenta enmarañar, yo no digo que en las organizaciones no haya manipulación, porque las hay en todas, lo vemos en la política, lo vemos en la sociedad en general, pero créeme que el servicio es un sitio muy serio, donde se trabaja a ritmo empresarial, no a ritmo de empresa, no a ritmo de administración, perdón. Trabajamos más horas y con poco descanso. Es un sitio muy serio del que yo, desde luego, no quitaría nada. Para mí hay momentos, pues, evidentemente desagradables, pero bueno, forman parte de tu mochila, ¿no?
de la mochila de tu vida. Y yo, de verdad que yo repetiría todos los pasos. Hombre, a ver, si me lo preguntas ahora a los 60 años, si repetiría el esfuerzo que hacía cuando llegué allí con 29, pues lo mismo ahora no sería capaz, pero no quitaría nada, de verdad. Has dicho antes, Yuri, em, hay cosas que no podemos revelar. Ujú. ¿Por qué? Es decir, em, porque rompería las mentes de las personas, porque al final son conocimientos. Y si son cosas que no se pueden contar, son. O sea, no hablo del objeto, hablo del objetivo. Es decir, ¿por qué se miente? ¿Por qué se oculta? ¿Por qué no puedes decir, pues mira, hubo casi un atentado? Me lo invento, ¿no? ¿Por qué Ujú. no? Oye, tú has salvo, si es así, es un ejemplo inventado, y hubo casi un atentado y la inteligencia evitó ese atentado, ¿por qué no se puede contar que se. Por quedar bien? Vivimos en un mundo de falsedad. A la inversa también te lo puede ser. Es decir, oye, pues este atentado sabíamos, o esta cosa horrible que pasó, lo sabíamos, pero nos dijeron, me lo voy a inventar todo, para poner el yin y el yang, ¿no? Nos Sí. dijeron, no hagáis nada. Esto no lo hagáis, esto dejarlo que ocurra, porque es importante para el Estado, para tal. Es decir, ¿por qué vivimos en un mundo donde tiene que vivirse con mentiras, con falsedad? Al final, vivimos en un mundo de ficción, si no, ¿por qué se ocultan las cosas? Bueno, porque yo creo que no podemos ser idealistas. Podemos ser idealistas, pero creo que el objetivo es ver la realidad. Y la realidad es que no todo es tan bonito ni es tan bueno. Que hay gente mala que hace malas interpretaciones y casi siempre el secreto eh, se traduce en seguridad. Porque cada vez que se hace algo, eh, hay muchas personas implicadas o pocas, se juega con el riesgo de estas personas y realmente yo creo que no todo tiene que conocerse. Creo que es así porque muchas cosas se malinterpretarían seguro. Mira, yo antes de entrar en antena contigo, estaba repasando Twitter. Entonces, pues no quiero decir un pecado y que después cuando lo subas a YouTube que te nos corten el programa, ¿no? Pues un desgraciado, un miserable, decía, bueno, dirá lo de siempre, que pobrecitos los ucranianos, por mi intervención en tu programa, pobrecitos los ucranianos, qué mal está esto, pero hay que pensar que se está tirando a una refugiada por mi mujer. Pero eso existe en la sociedad y no en un elemento, sino en miles. Y eso tú no lo puedes borrar de la sociedad. Por tanto, poner el conocimiento a la altura de todo el mundo realmente no es serio y funcionaría mal. Es decir, yo no dudo de que muchas cosas eh, no que se ocultan, a las que se les da el carácter de secreto, yo no dudo que mucha gente las analizaría bien, pero tampoco dudo de que habría muchísima gente que las analizaría mal y las utilizaría para atacarte o para provocar inestabilidad. Entonces yo creo que no está mal que a determinadas cosas, determinadas cuestiones se protejan. Te pongo un ejemplo. No entro en eso, entro en, teníamos miles de muertos, miles de muertos. Esto nos sorprende y de repente tenemos que utilizar, no ¿Tú sé si estabas te acordarás, trabajando todavía o ya no? no, yo estaba fuera ya, estaba en mi empresa, pero tenemos que utilizar algo que tiene procedencia militar, que es el triaje, ¿vale? Que, que en definitiva es decidir quién vive y quién muere. Y eso en el ejército los militares están acostumbrados porque en el campo de batalla, pues esto ocurre y es así de cruel. La guerra es una locura y tú tienes dos heridos, uno que puede salir adelante y otro que no, y utilizas los medios para el que puede salir adelante. Y estás decidiendo en el fondo quién muere y quién vive. Yo recuerdo la cantidad de artículos, la cantidad de opiniones, la cantidad de gente que opinaba que eso no podía ser y tal, pero al final es así. Entonces,
que todo el mundo entienda cuál es el objetivo de algo me parece complejo e irreal, bastante irreal. Es decir, siempre va a haber un porcentaje de la población que no lo va a entender, que lo va a malinterpretar y por tanto yo creo que a veces que es necesario que exista el secreto, ¿no? Sobre determinadas cuestiones. No sobre todo, sobre determinadas cuestiones. Vuelvo a incidir. ¿Por qué? Al final me gusta reflexionar e ir a la raíz de los conceptos. Profundizar, filosofar, porque para poder entender el árbol, la rama de arriba del todo, el fruto de arriba, ¿no? Esta, o la cortina de humo, que me hace que no vea esto, tengo que analizar la raíz. Yuri, tú que eres un tío inteligente, de forma literal y metafórica, porque esta gente se dice inteligencia, el, ¿tú sientes que el ser humano no está preparado para avanzar, evolucionar intelectualmente? No te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te hago después, pero inevitablemente estamos viendo cómo el ser humano o está evolucionando porque quiere, porque es su naturaleza o porque nos están forzando. Al final nos quieren llevar a un transhumanismo, una unión con la tecnología. Parece que el ser humano no es suficiente para evolucionar al siguiente paradigma, el que ellos quieran. Y al final hay que entender estos conceptos. Como tú decías, puede ser que haya un energúmeno o una persona o muchas personas que no puedan entender porque intelectualmente, emocionalmente, no tienen las herramientas para entender los secretos que tú pudieras contar. Pero, ¿por qué? Porque de raíz tenemos pecados, oscuridad en nuestro corazón, o es que desde pequeños ya hay un adoctrinamiento. Es decir, si todo cambiara y evolucionara, tú que usas la inteligencia para el bien, y a los niños, en vez de contarles qué tienen que hacer con sus cositas en el colegio o este tipo de formación intelectual que está habiendo, si les tratara como seres evolutivos potentes, pues quizás tú contarías cualquier cosa y al revés. Se sumaría, se construiría, se evolucionaría evolutivamente. O no, tú sientes que el ser humano tiene esa parte tan oscura que es intrínseco a él. Yo creo que podríamos tratarlo hablando de volumen. ¿En qué sentido? En la medida en que el ser humano está menos capacitado, el secreto es mayor. En la medida en la que el ser humano está más capacitado, el secreto debería ser menor, porque tendríamos mucha más capacidad. Y efectivamente yo creo que has tocado un tema muy importante. Muy importante y muy desatendido. Los políticos nos hablan de la sanidad, bueno, nos hablan de todo y rebundan de casi todo, pero algo esencial para mí, esto es una opinión y por supuesto después de esta opinión habrá gente que dirá, bueno, es que tú eres facha, esto es una cosa que yo escucho también muchas veces en Twitter. En mi comunidad ya te digo yo que no. No, yo digo que hay dos cosas fundamentales para mí, y para mí es mi opinión personal. Una es la familia, que es la base de la sociedad, y otra es la educación. La educación es la base de todo. El conocimiento es la base de todo. Y normalmente se corresponde con energúmenos como este que ha enviado el mensaje, energúmenos y cobardes, a aquellos que tienen mucho menos conocimiento, que se acercan más a un orangután que a una persona. Y quizás he elevado el listón del individuo poniéndolo al lado de un orangután, porque igual ni llega a eso. Entonces, creo que das en el clavo. Hace falta, por eso yo antes te decía que yo me considero un divulgador de la cultura de la inteligencia. ¿Por qué? Porque hace falta divulgar aquello que la gente no entiende. Hace falta explicarlo y explicarlo con palabras sencillas y explicarlo para que cuando tú llegues a ser directivo de una empresa, entiendas de qué te están hablando porque en tu proceso formativo ya te lo han explicado. Y eso no ocurre. En España no se atiende a la enseñanza
como lo vital que es. Ser profesor o ser maestro está absolutamente denigrado. Cobran sueldos, bueno, que podrían ser mejorables. Los textos se manipulan políticamente. Entonces, al final estamos deformando en vez de formando. Y yo quiero ir hacia la formación. Y yo digo, bueno, todo el mundo cuando elige divulgar algo dice, no hay que ir a la universidad, yo doy clases másteres y en la universidad. No, no, señores, no, a la universidad no. Y a los institutos y a los colegios, porque un niño de 7 años es una verdadera esponja, que no va a entender conceptos muy complejos, pero las bases, tampoco entiende conceptos matemáticos muy complejos, pero se le enseña la matemática elemental, con la que después va a entender esos conceptos tan complejos. La formación es la base de todo. Y tú me decías antes, ¿por qué hay muchas personas que no pueden o por qué se utiliza el secreto? Bueno, pues porque todos no estamos formados para acceder o para entender determinadas cosas. Entendiendo que un Estado es algo, yo escribo artículos y ahora estoy escribiendo uno sobre los crímenes de guerra. Es difícil entender o es difícil que salga un producto bueno de analizar la locura que es la guerra, que es el mundo de la locura, desde los despachos, la moqueta y el ordenador. Es difícil entenderlo, porque señores, si se ha llegado a la guerra es porque todos ustedes han fracasado. Y esa es la verdadera realidad. Y entonces, cuando todos ustedes fracasan y se llega a la guerra, que es el imperio de la locura, de la insensatez, ustedes analizan por qué pasan las cosas en el campo de batalla. Pues pasan porque ustedes no han hecho su trabajo, porque ustedes han fracasado. Porque no debería de darse una guerra, pero se da. Tampoco debería de haber ladrones, pero los hay. Entonces, ese mundo idílico no existe. Yuri, en esta línea que estás hablando, que la verdad es que me parece muy interesante y insistir una vez más en profundizar en los conceptos, al final tienes la sensación de que, bueno, yo para que te hagas una idea, más o menos tengo unos 105, 110 colaboradores de mi canal y creciendo, y todos ellos son pues médicos, abogados, profesores, biólogos, exagentes de espionaje. Entonces, todos cuando les hablo de su campo, la medicina, la biología, la educación, la justicia, todos son buenas personas. Y todos hablan de que las personas en sí tienen esa vocación de sumar y de construir en su campo. Pero los protocolos, el sistema, quien está por encima de todo, quien se ha adueñado de esa rama, quizás no tiene una ética, quizás no tiene un camino tan transparente o tan loable como pueda ser el corazón, la vocación del profesional. Te lo pregunto formalmente, Yuri. Igual que le pregunto a un médico, la salud, la sanidad de las personas ha sido secuestrada y la respuesta casi siempre es sí a todo. Te lo pregunto a ti. El espionaje, el servicio de inteligencia, ha sido secuestrado. A ver, sí, es una pregunta compleja de responder, pero voy a intentar responderla. En realidad, un servicio de inteligencia tiene una vocación de independencia. Cuando hablo de independencia, es independencia de las presiones políticas, de las presiones que no deben de existir, importante, y mantiene una profesionalidad importante. Pero no podemos ser ilusos.
un servicio de inteligencia, un gobierno, obedece a la realidad que estamos viendo, a la realidad que vivimos, ¿no? Entonces, ¿ha sido secuestrado? Yo realmente creo que no, pero en alguna medida sí hemos perdido cosas. Se van perdiendo cosas por el camino, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que cada vez creo que el poder político ingiere en más campos, cada día en más campos. Y en campos en los que tú, que tienes muchos colaboradores, pues evidentemente un médico, yo creo que nacieron errores por no consultar con los técnicos, con los científicos. Y yo creo que hay problemas en los que cuando surge el problema se deben determinar las guerras políticas y se debe de obedecer a juicios científico-técnicos. Y la inteligencia es una parte también a la que se debe de obedecer. Pero te voy a contar o te voy a relatar un ejemplo que hemos visto todos, ¿no? Todos hemos visto cuando en Rusia invadió Ucrania, esa intervención del director del SVR, del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, ante Putin, balbuceando. El problema es cuando estamos viviendo en un mundo con líderes muy mediocres. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Ante situaciones graves necesitamos líderes de altura y lo que tenemos son mediocres. Con lo cual, un mediocre de que se rodea de más mediocres porque tiene miedo. El talento es algo que produce miedo en aquellos que no lo tienen. Pues, no te vas a rodear de talentosos que te hagan ver todas las mañanas que eres un bobo. Porque entonces al tercer día dimitirás y dirás, me voy yo mismo por tonto, ¿no? No lo haces, entonces te rodeas de bobos, de infames. Entonces, ¿perdemos cosas? Sí. Yo no sé si el término es secuestrados, pero bueno, obedece a la situación en la que viven, ¿no? Hay que tener en cuenta también que un servicio de inteligencia, por aclararlo, es un órgano consultivo. Es decir, trabaja, emite inteligencia, emite informes para... El objetivo del Servicio de Inteligencia español y el de todos es asesorar al presidente del gobierno para que tome decisiones con menos incertidumbre. Es decir, aclarándole cuestiones que no tenía claras. Otra cosa es que después un presidente del gobierno haga caso o no a lo que le dices. Eso no es una cuestión del servicio de inteligencia. Entonces, al final, la cima de todas las incertidumbres la tenemos siempre en la política, ¿no? Que es, y yo veo a veces políticos que digo, yo como exmilitar no debo meterme en esos temas, pero veo políticos que digo, madre mía, si fuera el capitán de mi barco, a las piedras seguro que iba. Yo diría, el servicio de inteligencia es un servicio facultativo, no sé cómo lo has llamado, consultativo, así lo has usado, Consultivo. consultivo, Es un órgano de asesoramiento. de asesoramiento independiente o dependiente. Lo digo porque cuando ocurre el circo del 2020, de repente, cuidado con la palabra, de repente, es una palabra que se usa mucho ahora, repentinitis, pero eso es otro tema. De repente, un ex líder de un partido político con una obsesión enfermiza por tener el control del CNI se hace cargo, o así lo cuentan, porque oye, yo no enciendo mucho la tele, que sé que todo es ficción, pero así me lo contó la tele, que este ex líder político que se quitó la coleta, creo, no me acuerdo cómo se llama, se adueñó del, o así dijo, usó esa situación para adueñarse del CNI y luego se tomaron muchas decisiones totalmente eugenésicas. Es decir,
pasaron total aberraciones en las residencias de España. De España. Claro, Entonces, si es consultivo, oye, es un servicio potente de inteligencia, el CNI, donde yo puedo, como líder político, oye, cuéntame, quiero solucionar, o qué es lo que quiero. Quiero aislar, quiero matar, quiero tener más control, más poder, porque tú lo sabes, cómo funciona la política. Cuanto más miedo, lamentablemente, como estamos hablando del ser humano, más arrodillado voy a estar a ti, más dependiente voy a estar de ti. Y eso sí lo hemos visto, la dependencia que a día de hoy se vive de la política. el Entonces, miedo, y el miedo, exacto. Entonces, quisiera saber, en estas líneas donde debería ser un servicio consultivo al servicio del ciudadano, para el bien del ciudadano, ¿quién decide qué es el bien para el ciudadano? yo te voy a contestar rápido, creo que se va a entender fácil. ¿Dónde está ese señor y dónde está el servicio? El servicio está en el mismo sitio y ese señor no. Por tanto, una cosa es lo que él quisiera y otra cosa es el funcionamiento interno. Ese es el engaño de la sociedad. Cuando no contamos la verdad, cada uno especula, imagina, inventa, y eso es fruto de que no se cuenta la verdad que se puede contar. Entonces, la posición que tomó este señor, no, una cosa es lo que él decía y otra cosa es lo que podía hacer. El servicio tiene muchos controles, y te voy a asegurar que eso para ellos no fue ningún cambio porque se mantiene en secreto, que tú preguntabas al principio, lo que se tiene que mantener. Y vuelvo a repetir, el servicio seguirá funcionando y sigue funcionando como funciona, y ese señor, pues creo que ahora va a hacer una tele, que también es una herramienta curiosa, porque las teles normalmente se hacen, yo pensaba que para informar, ¿no? Pero casi todas están para adoctrinar en vez de para informar. Porque cuando empiezas a informar de lo tuyo, estás adoctrinando. Y creo que ahora se dedica a eso. No es una figura tampoco en mi vida en la que yo gaste mucho tiempo porque no me interesa nada, ¿no? Pero creo que ese tipo de figuras, mira, ahora estamos hablando, todos vimos anoche un asalto a las instituciones Brasil. brasileñas, a Brasil, también ocurrió en Estados Unidos. Entonces, bueno, una parte intenta ponerle el tinte de la extrema derecha, en Barcelona creo que eran de extrema izquierda. Al final, lo importante no es si se producen estos asaltos o no, que es muy importante, sino por qué. ¿Y por qué se producen? Pues porque hay determinadas organizaciones que pescan en los extremos y por tanto intentan siempre polarizar a la sociedad para pescar ellos votos, que es de lo que viven. Es decir, yo no me imagino a algunos de los políticos que yo veo declaraciones inaceptables, incomprensibles, no me los imagino declarando otras cosas, porque entonces no los votaría nadie, claro. Le votan pues aquellos a los que ellos mismos polarizan, ¿no? No hay una cita que dice que no hay negocio más importante que generar revoluciones para recuperar lo que ya existe con el dinero de los que llamamos opresores, ¿no? Entonces, esto es lo que hacen permanentemente, polarizar, ese es su negocio, y mucha gente no se da cuenta que se convierten. Yo no sé si hay que cambiar las instituciones, no, yo creo que sí, hay que cambiar muchas cosas. Yo estoy como tú, Halcón, en que debemos de perfeccionar el sistema. Y el sistema, esto que nosotros llamamos el sistema, ¿qué es? Yo muchas veces pregunto, no, el sistema, no me hable usted del sistema, ¿qué es el sistema? O sea, ¿qué es el CNI? Personas. ¿Qué es el Ministerio de Hacienda? Personas, y un gobierno que son personas. Por tanto, lo que hay que perfeccionar,
Lo que hay que dotar es la base, las personas. Y con eso se cambian todos los sistemas. El problema es que cada vez tenemos una clase política más alejada de la realidad y unas élites económicas dominando a la política. Pues claro, detrás de todo esto está siempre los que siempre ganan, ¿no? La guerra de Ucrania es un desastre. Es un desastre para Ucrania, afecta a la economía europea, pero a que va a haber algunos que siempre ganan. Va a haber algunos que ganen con la guerra y con la reconstrucción, y van a ser los mismos. Eso es indudable. Entonces, no sé a dónde queremos llegar, pero vamos hacia un abismo que yo no sé si tú estás de acuerdo, pero creo que vamos a tener el glorioso honor de transmitir a nuestros hijos una sociedad peor que la que nosotros recibimos, que no deja de ser un honor dramático, ¿no? Total. Yuri, hablabas antes de que los líderes políticos se rodean de bobos para no parecerlo tanto. Quisiera saber si tú tienes la sensación de cuándo termina esa cadena. Es decir, porque el servicio de inteligencia no lo creo que sean bobos. Son tíos muy cualificados, tíos que curran mucho, como tú lo estás diciendo, que tienen grandes herramientas, grandes tecnologías para poder entender cómo funciona el sistema, cómo funciona la sociedad, para poder prevenir grandes problemas. Pero, o sea, esto es un meme esto. Es decir, o sea, estás dotando una herramienta, un arma, visualízalo, Yuri, un arma de gran tecnología y la está manejando un mono. Oye, y ese mono ni siquiera él es dueño de sí mismo. Lo está manejando otra persona. Un títere, una marioneta, es al final. Oye, entonces el problema es mayor y por eso es importante entenderlo. Si los que están en el medio de la pirámide evolutiva o de control, vamos a decirlo así, de esta sociedad, de quién domina, ¿no? Si arriba están las élites, que tontos y bobos no serán, no lo creo. No notaría ahí. Exactamente. Los que están en el medio son bobos, pero las personas de a pie son inteligentes, las que están currando, los médicos, los profesionales de servicio de inteligencia, militares, guardias civiles, policías. Estamos al final un mono que es un títere de algo siniestro, que no sabemos cuáles son sus planes, con un arma muy potente de control. Y cada vez todo se va digitalizando más. Quisiera saber un poquito esa línea evolutiva totalmente. Mi canal no es de sensacionalismo, ni pretendo dar miedo, ni nada de por lo contrario, pero se trata de entender lo que está ocurriendo y por qué, ¿no? Entonces, y al final luego se puede buscar soluciones. Si no entiendo el problema, ¿qué solución voy a poner? Entonces, me gustaría que pudieras, con esa metáfora que he hecho, que pudieras darnos un poquito de entendimiento, si tú lo sientes así también, o diferente, cuéntanos. Yo creo, tú dijiste al principio que en cierto modo estamos en algunos asuntos, involucionamos, no avanzamos, vamos hacia atrás. ¿Y por qué? Básicamente podemos hablar de 1000 motivos, pero ¿qué ha cambiado fundamentalmente? ¿Qué es lo que ha cambiado? Y lo que ha cambiado no son los métodos ni los objetivos. Los objetivos eran los mismos que antes. El que tiene poder quiere tener más. Si maneja la información, quiere que tú entiendas aquello que él quiere que entiendas. Lo que han cambiado son las herramientas. Es decir, de repente un día se generó la red y a raíz de ahí nacieron herramientas cada vez más potentes que nos dan un acceso inmediato a millones de personas. Pero además de inmediato, permanente. Hay gente que dice, acabaremos con un chip debajo de la piel. ¿Para qué? Si ya lo llevas en el teléfono, no necesitas inyectarte nada. Lo llevas inyectado en el pantalón, en tu bolsillo, y estás conectado a él, estamos conectados a él
todo el día. Y nosotros, porque ellos quieren que pienses así, interpretamos que esa herramienta se inventó para que fuésemos libres, para que tengamos información, para que podamos tener acceso a más cosas. Eso es una mentira. Se inventó para obtener información de nosotros y convertirnos en un negocio con patas. Para eso se inventó y para eso se utiliza y para manejarnos. Entonces, el poder, no creo que se asuste nadie, que debe de entender que el poder, ¿quién debe de parar el ansia de poder? El pueblo. ¿Por qué? Porque el poderoso no va a cejar en sus intentos, cada vez quiere serlo más. ¿Y quiénes tienen que mantenerlo en un límite razonable? Pues el pueblo. ¿Y para eso qué hace falta? Conocimiento. Pero no nos están dotando de eso. Nos dotan de herramientas para desinformarnos, no para informarnos. Y por tanto, si yo tengo cientos, miles de informaciones que no soy capaz de digerir, realmente lo que están es atontándome, que es el proceso que vivimos día a día, atontándome, teniéndome totalmente conectado todo el día y vendiéndome aquello que quieren que yo tenga. Vale, ¿son malas las herramientas? No, porque son muy buenas para otras cosas. Es malo el uso que se le está dando. Y por eso nosotros debemos de ser capaces de separarnos y utilizar el razonamiento. Es decir, a ver, esto que me están contando a mí no me suena muy bien. Voy a buscar otras fuentes. Eso es trabajo. Entonces, quiero llegar a algo que es muy importante. ¿Por qué estas herramientas nos facilitan la vida? ¿Por qué yo entro a buscar un viaje y de repente tengo 15 días una barra lateral donde me recomiendan 500 viajes diferentes, adecuados todos a lo que yo puedo pagar y a sitios que no he visitado? Bueno, porque tienen mucha información de mí. Prácticamente tienen la información de mi vida. Entonces, ¿por qué nos facilitan tanto la vida? Pues porque el cerebro y el ser humano en general es vago. Y cuanto más les facilite las cosas, más contento va a estar. Pero más esclavo, porque ya no podrás vivir sin mi herramienta. Te pongo un ejemplo que es claro. El navegador GPS es malo. No, fíjate qué ventaja, Dios mío, que ahora pones a tu teléfono y le dices a Siri, quiero ir a la calle Castellana. Y él te dibuja cómo ir y demás. Vale. ¿Y qué ocurre mañana si no tengo a Siri? Que no sé llegar. Por tanto, me han convertido en un tonto. Que antes yo cogía un mapa de papel y llegaba a la Castellana también, pero sabía por dónde iba. Conocía muchísimas más cosas que hacen que... Lo que pasa es que yo no sé si tienes un orden, no quiero alterar el orden que tengas. ¿Por qué quieren que tengamos tarjetas y no dinero físico? Porque el dinero físico, señores, van a decir ustedes, ¿qué ha bebido Yuri hoy? El dinero físico es un exponente de nuestra libertad. Yo antes iba con mi dinero físico y pagaba un frigorífico y me lo llevaba para mi casa. Y me iba al cine y pagaba y me iba para mi casa. Y la tarjeta es algo que registra toda mi vida. ¿Dónde he comprado el frigorífico? ¿Cuánto me ha costado? ¿Cuánto he gastado al mes? Por tanto, si hacen desaparecer el dinero físico, seremos más esclavos todavía. Tendrán toda nuestra información. Y no vale que me digan, no, bueno, se puede buscar la alternativa de no utilizarla. ¿Cómo vas a utilizar la alternativa de no usarla si la propia administración te lleva por ese camino? Te obliga a utilizarla, los bancos, eso que es el sistema, que son todos ellos conformados. ¿Para qué? Para tener toda la información de ti.
y convertirte en un borreguillo que vayas por donde ellos quieren. Vale, me alejo del sistema y no voy a utilizar la tarjeta. Entonces mi banco, donde yo pongo el dinero, es curioso, ¿no? Porque un banco es un negocio curioso. No hay ningún negocio en el que tú pongas tu dinero, te cobren por ello, te cobren comisiones y demás. Normalmente en los negocios que pones dinero o te dan acciones o te dan beneficios. Aquí palmas. Pero además, que no quieres tarjeta. Vale, no te preocupes. Puedes hacer tus gestiones de 11 a 11 y cuarto. Y si llegas a las 11 y 16 no te atiendo. Con lo cual al final todo el mundo dice, pues me tengo que llevar la tarjeta. Pues tengo que llevar el móvil. ¿Por qué? Porque han hecho que la vida no pueda ser posible sin esas herramientas de las que nos dotan para controlarnos. Yuri, puedes ir por donde quieras. Esto es un espacio para desarrollar conceptos. Yo no me preparo ninguna de mis entrevistas. Quien tiene magia no necesita trucos. Yo he entrevistado a muchos investigadores y que me hablan sobre los ataques de falsa bandera. Es un concepto muy interesante, muy potente y de control. Porque damos la sensación, dices tú, bueno, es que nuestros líderes políticos son muy bobos y se rodean de asesores, o asesores no, pero de gente muy boba, ¿no? Y los que están por encima, las élites, son muy listos. Vale. Pero también los tienen amedrentados. Es decir, hemos vivido justo antes del circo del 2020 unos años, desde sobre todo el 2001, desde el 11S, luego vino el 11M, atentados en Londres, en París, la discoteca, esta no me acuerdo cómo se llama, la discoteca esta de París. Y, y vemos que, como me decía este investigador, es muy fácil poner unas bombas en un autobús, en un metro, en un tren. Amedrentar, eso puede cambiar el discurso político. Ya en el 11M está claro que parecía que iba a ganar las elecciones el PP, pasó esto, se cambió de mano. Entonces, a lo mejor no es una cuestión solamente de que sean bobos, sino de que también, me vas a permitir la expresión, están acojonados. El servicio de inteligencia, una de sus labores, o así lo creo, corrígeme, espero que lo hagas, es todo este tipo de situaciones holocausticas, es decir, que unos terroristas, unas personas quieran poner unas bombas en un metro, en un tren o un autobús, con la inteligencia. O sea, si tú tienes control sobre un móvil, pues imagínate el servicio de inteligencia, lo que tiene que saber, absolutamente todo. Entonces, ellos tienen que saberlo de antemano, todas estas situaciones. Quizás que me hicieras una reflexión y que vayas hacia donde quieras. Esto no es para hablar de un tema concreto, sino en general un concepto de si tú también sientes que los políticos tienen miedo sobre cómo una cosa como un atentado puede cambiar su deriva, y ya no es una cuestión solamente de bobería, sino también de miedo. Sí, a ver, yo me gustaría explicar algo importante, yo creo, de inicio, ¿no? Si hablamos yo no voy a hablar de partidos políticos, no me voy a meter en la política española, pero sí de la política como concepto, ¿no? Todos vemos que la política como concepto es muy importante, porque aunque pensemos, no, a mí la política no me afecta, sí te afecta, porque ellos son los que toman las decisiones y son los que manejan al final tu vida, claro que te afecta. Después, todos podemos observar que es un trabajo bastante sucio, donde se está tratando al contrincante no como adversario, sino como enemigo a eliminar. Y por tanto, las técnicas son sacar todas sus porquerías, buscar, liarle, hacer todo lo posible. Por tanto, los que llegan arriba, cuando decimos son bobos, y yo mismo lo he dicho, simplificamos mucho las cuestiones. No son tan bobos. No son los adecuados, eso es la verdad, pero no son tan bobos. Porque si nosotros nos imaginamos esa ascensión
rodeado de gente que está dispuesto a que mueras en el intento, no físicamente, pero políticamente, y puedes morir de fuego del adversario o de fuego amigo, si llegas arriba, hay que pensar que no eres tan bobo y que además tienes una capacidad para eliminar adversarios bastante importante. Si no, no llegas arriba. Yo eso sí lo puedo garantizar. El sistema no pone arriba a gente que vaya de forma bondadosa. Los que van de forma bondadosa mueren en el primer escalón, no llegan al segundo. Entonces, los que llegan muchos son malvados. Y por tanto, los malvados tienen inteligencia, no son bobos. Las élites los manejan. A tu pregunta de si les manejan, yo creo que es evidente que sí. Porque primero la política no es un trabajo. La política es algo en lo que tú ocupas parte de tu vida. En España, desgraciadamente, algunos toda la vida. Pero no es un trabajo como tal. Sabes que en un momento dado un escándalo te deja fuera del camino político. Y tú tienes que tener una vida. Y muchos no tienen otra vida. No saben hacer nada. Por tanto, ¿dónde ellos manejan su futuro? Pues cuando tienen el poder. Cuando tienen el poder, realizan favores, ayudan a gente que después les abren sus puertas, ¿no? Y sin eso no ocurriría que se tomasen decisiones, pues yo qué sé, nosotros podemos hablar de que dice, madre mía, el precio de la gasolina, del gasoil sube, el de los combustibles, el de lo otro, pero realmente no es muy lógico porque, oiga, que es que del precio de esto el 60% son impuestos. Madre mía, ¿se podría bajar? Claro, pero ¿por qué no se hace? Bueno, porque no interesa a mucha gente, ¿no? Entonces, al final, mira, yo estuve escuchando y viendo una entrevista muy interesante a Mario Conde, que hablaba del sistema y de cómo él le decía algo que a mí me pareció muy importante. Decía, los banqueros son capaces de influir en el Banco de España. A tu pregunta del servicio. Y decía, no, se lo garantizo que no. ¿En qué influyen entonces? En lo político y ellos en el Banco de España. Y yo decía, pues, tiene todas las razones así. Entonces, al final, el sistema está conformado por personas que manejan todo con unas intenciones. Claro, sería iluso pensar que no tienen sus intenciones. Claro que tienen intenciones. Entonces, unos a esto le ponen el concepto ideológico, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, al final, él mismo en esta entrevista, Mario Conde, decía, ¿usted de verdad se cree que son diferentes los de izquierda y los de derecha? No, los políticos me refiero. Pues no. ¿De qué viven ellos? De que haya una base que sí sea idealista, que sí haga el trabajo por sus convicciones, por su ideología. De eso viven, de eso se valen en todo, en el ejército, en todos los estamentos del Estado, ¿no? Hay una base que sí trabaja con ideales. ¿Tú por qué haces tu programa? Porque quieres que el público reciba información veraz, o al menos información de personas que no piensan como los demás. Y ya cada uno del público pues que se haga sus conclusiones, sus razonamientos y diga, pues Yuri está diciendo tonterías y otro, no, pues yo creo que Yuri no dice tonterías. Bueno, y a partir de ahí yo no vengo aquí para que nadie piense como yo. Yo vengo a exponer lo que yo pienso y a partir de ahí, mira, yo me conformo con generar dudas. Que no es poco. Que no es poco, ¿eh? Hablabas de izquierdas y de derechas, eso creo que ya es un concepto del siglo XX o del XVI o de otros siglos, pero ahora hay un concepto muy moderno, te lo voy a contar porque es un pin.
y una agenda muy bonita, que es la Agenda 2030, donde izquierdas, derechas, fíjate, hasta el rey se pone el pin de la Agenda 2030. Quisiera saber, Yuri, te lo pregunto, y sé que me vas a contar muchas cosas, te lo pregunto sencillo, si no tendrás nada y además serás feliz, en todas las líneas, salud, educación, economía, bienestar, sostenibilidad, es una palabra que usan mucho, todo es sostenible. Entonces, esta agenda oscura, cuando indagas un poquito, cuando rascas un poquito, cuando te preguntas un poquito, empiezas a ver absolutas aberraciones. Y para los políticos, para estas élites, es su mantra. Esa Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz. No sé qué piensas de ella. Bueno, yo nuevamente dividiría, yo creo que el asunto en dos partes, ¿no? En cuáles son los objetivos y realmente para qué lo utilizan otras personas. Entonces, los objetivos, si uno los lee, son todos loables. Mi hija trabaja en defender a las personas con discapacidad en un país como República Dominicana, donde hay mucha miseria, aparte de hoteles, y ella trabaja con la niñez. Yo no puedo dudar de que mi hija tiene una intención loable. Ahora, cosa distinta es cuando esto llega arriba y yo lo utilizo como un estandarte con el que tapo que mi intención sí que no es loable. Mi intención es arrastrar votos, arrastrar público, arrastrar lo que sea. Entonces, perdemos el objetivo por el camino. Pero no es que lo perdamos, sino que lo asume la élite y lo utiliza para sus cuestiones. Acabar con el hambre en el mundo, pero ¿quién no va a pensar en eso? Acabar con la pobreza, pero ¿quién no va a pensar en eso? A ver, entonces, claro, nos ponen unos letreros luminosos tan bonitos que nosotros vamos como los borreguitos y cuando entras ves que el que realmente maneja esto no quiere ni acabar con la pobreza, ni quiere acabar con el hambre en el mundo, ni quiere acabar con nada. Es decir, esto se escenifica muy bien en la guerra de Ucrania. Bueno, en la invasión de Ucrania. A mí no me gusta hablar de guerra porque es que no está ni decretada la guerra. Y realmente es una invasión. Entonces, la invasión que han intentado justificarla de todas las maneras posibles y siempre recurren al mismo argumento, ¿no? Es que los ucranianos son unos nazis. Yo me asombro y digo, madre mía, los ucranianos son unos nazis. No los austriacos, ni los húngaros, ni ninguno de los que colaboró con alguien que tenía una bota poderosa. No lo son, pero hay algo que vamos a ver, ni los españoles, que beneficiamos a los nazis en la guerra, aunque éramos neutrales. Pero hay una cosa más graciosa. O sea, siempre se le está recordando a Ucrania que si tienen nazis o no, ¿por qué no se les recuerdan a Alemania? Porque ellos no tienen, eran los nazis. Y no se lo recuerda a nadie, ¿no? Entonces, al final ves que eso es propaganda, que intenta llevar el asunto y la reflexión al terreno que ellos quieren. Pues lo mismo ocurre con la Agenda 2030. Conclusión, la agenda como tal, sus objetivos son loables. Yo desearía que no hubiera hambre en el mundo, que todos fuéramos iguales, que avanzásemos, aunque no fuese alcanzable, que avanzásemos en ese sentido, pero creo que los que manejan eso en la parte de arriba, lo que utilizan eso es para manejar al público como con todo. Mira, el otro día hacía una reflexión yo, para mí, interesante, lo digo. Fíjate qué curioso. Porque hablaba, no sé qué leí bueno, de un concejal del PP que le habían
echado del partido porque habían hecho gestos como o habían cantado el cara al sol, no sé. Yo no soy partidario de ningún extremismo, ni del cara al sol, ni de la cara a la luna. Pero me asombra cómo unas canciones tienen un significado para el público y otras no lo tienen. O sea, y pongo este ejemplo que dirán, a ver, el cara al sol te relaciona con Falange y con la guerra española, pues sin embargo la internacional que se utiliza como himno de la Unión Soviética, país que ha masacrado a millones de personas, se toma como bueno. Y dices, bueno, ¿por qué no le aplicamos el mismo tamiz a todo? ¿Por qué no buscamos víctimas de la guerra de los dos bandos? Porque las hubo en los dos bandos. Bueno, pues todo esto ocurre porque también hay, dentro de esa parte del sistema de las élites, hay una de las dos partes ideológicas maneja la información mucho mejor que la otra. Y se hace con el público y le cuenta su discurso. Tenemos que hablar de los muertos de la guerra. Considero que un elemento del que teníamos que habernos olvidado, haber pasado página ya hace muchos años, pero no hablamos de los muertos de ETA, que son de hace muchos menos años. ¿Por qué? Porque no interesa. Entonces, al final, que me desvía un poco, me decía la Agenda 2030, loable sus objetivos, va a ser una falacia como todo. Yuri, ¿hay alternativa? Es decir, da la sensación de que esta Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz, es muy poderosa. Es muy poderosa en absolutamente todo, en la salud, en la educación, en la economía, eliminar el dinero físico, luego viene la huella de carbono, luego el concepto económico del dinero absoluto, es decir, tú a lo mejor tienes una nómina de 1.000 euros, por poner ejemplo, pero yo te voy a decir en qué te lo vas a gastar. Todo va a ser digital y a lo mejor incluso este dinero te puede caducar. Esto es una locura. Es decir, el concepto del dinero y del tiempo, tú no puedes ahorrar dinero nunca más en tu vida. Porque te dicen, ¿en qué te lo puedes gastar? Oye, a ver, Yuri, a ver, este mes, oye, aquí, oye, Yuri, ¿qué pasa? Dos bistecs. Oye, ¿te gusta la carne, Ya no puedes comer más carne en todo el año, porque claro, contamina mucho. De repente, ahora las ciudades de más de 50.000 habitantes se han convertido en cárceles para ciertos coches. Es decir, no pueden entrar. Es una prisión, máxima seguridad. Porque esos coches... Para que veas el contrasentido, queremos beneficiar a los que tienen menos posibilidades y por eso les prohibimos que entren con sus coches para que se tenga que comprar uno aquel que no tiene posibilidad de comprarlo. Contrasentido, no, esto no tiene sentido ninguno, pero es así. Hay alternativa, hay alternativa. Me puedo tirar aquí días y días hablando de cada punto y de cada concepto, pero tú sientes que hay alternativa, no sé cómo lo estás viendo en líneas. Yo he entrevistado a muchos profesionales de muchos ámbitos y sí que es verdad que están saliendo pequeños brotes, pero está costando mucho porque tienen mucho control. ¿Tú tienes sensación de que hay alternativa a esta Agenda 2030? Yo creo sinceramente que no. Tienen tanto poder que una de dos, o se pelea por lo que estamos haciendo aquí, que es reflexionar, pensar, pero lamentablemente esto es, digamos, un camino en el que van a caer personas hacia un lado o hacia el otro. Por cada uno que intentemos esto, yo creo que hay 10.000 que caen para el otro lado. Por lo tanto, es una guerra desigual y que no tiene mucha... El sistema está diseñado por ellos y está diseñado para su beneficio. Yo hablaba el otro día y me decía, digo, mira, ¿qué es lo que ha ocurrido a medida que hemos ido avanzando los sistemas democráticos? Que cada vez la abstención
es mayor. Cada vez el desencanto es mayor. Sin embargo, con toda la gente que tenemos, con toda la gente que piensa, que tiene unas educaciones tremendas, todavía no ha habido nadie que diga, oiga, señores, ¿no habrá que modificar el sistema y que la abstención tenga un peso político en el sistema democrático? Porque la abstención no deja de ser la demostración del desencanto. Por tanto, si cada vez desencantáis a más, esto debería de computarse de algún modo para que tuviera un efecto sobre lo que vosotros hacéis. Y no es así, es decir, entonces el sistema lo han diseñado para que tú no te salgas de la jaula. Y si te sales de la jaula, pues ya te meten como sea, ¿no? Pues yo hoy he leído unas declaraciones de un... Y el sistema es algo curioso. Yo no sé si tú estás de acuerdo. Convierte lo anormal en normal. A los asesinos en jueces. A los no demócratas en demócratas. Es una cosa que va metiendo en la cesta y yo decía el otro día, digo, por ejemplo, un tema controvertido, ¿vale? Pero en el que yo me voy a mojar. El asunto de ETA y el terrorismo en España, que ha causado casi 1000 víctimas. Hablamos de víctimas mortales. No recordamos nunca la cantidad de heridos, la cantidad de gente que ha quedado marcada para toda su vida o que ha quedado inválida, que ha quedado dañada gravemente. Entonces, ¿podemos vivir constantemente pensando en que eso ocurrió y no perdonarlo? No, creo que no. Hay que seguir nuestro camino y desgraciadamente seguir nuestro camino en parte tiene no olvidar, yo no hablo de olvidar, pero tenemos que pasar página. ¿Y pasar página de qué modo? Pues adecuando el sistema para que esto ocurra de una forma normal. ¿Es una forma normal que los que pegaban tiros estén ahora dándonos lecciones de democracia? No, eso no es pasar página. No, eso es anclarnos permanentemente en el conflicto. Porque tú no puedes estar en un parlamento y darme lecciones a mí de democracia cuando tú eras de los... Entonces, ¿qué ha creado el sistema? Algo curioso, que es que los que pegaban tiros en la nuca ahora son los protagonistas del sistema y los que recibieron el tiro y sus familias no lo son. Por lo tanto, el sistema hay que corregirlo en muchas cosas. ¿Seremos capaces? Yo creo que solo hay una forma, Halcón. Es trabajar, concienciar, que cultura y más cultura. Educación y educación. Yuri, quisiera saber si el nivel es alto o se va a superar. Es decir, desde hace mucho tiempo vivimos un proyecto MK Ultra a gran escala. Si tú vas a una biblioteca, vas a encontrar silencio, absoluto silencio. Y si tú gritas, te pones encima de una mesa, empiezas a hacer el loco y a gritar, todo el mundo te va a señalar. Oye, por favor, estamos en silencio. Ahora bien, si tú entras a un lugar donde se promueve la locura, te adaptarás y no verás nada raro. Eso es lo que vimos a día de hoy. Lo que decías de alguna manera de cómo el terrorista es el que manda y el damnificado es el que obedece. Esto, Yuri, para la siguiente pregunta. 2023. Quisiera saber si la sensación que tienes es que esto no ha hecho más que empezar. Llevamos
unos años, ha estado toda la vida y evidentemente tú lo sabrás, pero da la sensación al menos de que esta gente, esta agenda, estas élites están subiendo el nivel a marchas forzadas. Yo no creo que sea la persona más consciente o más despierta del mundo para verlo, pero es que llevan unos años que no paran y suben y suben y suben y suben. Ahora tenemos el timo climático, luego vendrá el timo, bueno, ya estamos con el timo energético, adoctrinamiento en las escuelas, economía en la mierda, la salud no existe. Entonces, quisiera saber si este proyecto de Mecha Ultra se va a seguir subiendo el nivel, si vamos a ir a peor, si viene, como dice mi querida von der Leyen, esta mujer que lo sabe todo, igual que Bill Gates, son personas que deben tener poderes de adivinación porque sea en el futuro. Oye, va a pasar esto dentro de 2 años y luego pasa, son poderes. Entonces, Y que la señora Merkel. entonces, quisiera saber un poquito si tú tienes la sensación de que los siguientes años que vienen esto va a subir el nivel y si es así, ¿en qué líneas crees que va a pasar? Bueno, yo creo que al final hay algo que es muy importante. Hablábamos al principio del concepto de seguridad, ¿no? De repente nos han vendido, o siempre nos han vendido, nosotros, Occidente, eso que llamaron en su momento el primer mundo, ¿no? Que debería de ser la definición del mundo rico, no del primer mundo, pero bueno, no sé por qué primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. Pero nosotros vivíamos en una estabilidad después de desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, y hemos ido siempre mejorando. Y mejorar significa que estas élites cada vez han ganado más dinero. Y hemos ido destruyendo valores permanentemente. No hay valores, no se infunden valores y eso trae unas consecuencias sociales, claro. De repente llegamos a un momento en el que estamos hoy. Yo dije hace mucho tiempo dos cosas que a mí me parecían importantes. Una, si China, o sea, a mí me preguntaron que qué me daba miedo del intento de China de controlar, de ser la primera potencia mundial. Y yo dije en aquel momento que lo único que me da miedo es si Estados Unidos, una potencia se basa en tener 3 o 4 patas, que son poderío tecnológico, económico y militar. Entonces, a mí lo que me daba miedo es que Estados Unidos renunciase a ser la primera potencia del mundo sin utilizar su poder militar. Esa respuesta ya la tengo. Ya sé que no es así. Que si tiene que utilizarlo, lo va a utilizar. Lo cual sería una locura, ¿no? Porque, bueno, entrar en un conflicto ahora de escala mundial sería destrozar el mundo y con unas consecuencias que quizás no conocemos ni ellos conocen tampoco. Y eso por un lado. En el aspecto militar, creo que estamos, en aquel momento yo dije, hace ya bastante tiempo, más de 2 años, que vivíamos un clima prebélico. O sea, desgraciadamente el hombre es tan egoísta y tan absurdo que degenera los sistemas hasta el punto de volver a la prehistoria. Es decir, somos muy modernos, tenemos toda la tecnología, tal, al final acabamos enfrentándonos a garrotazos y volvemos a la época prehistórica, ¿no? Lo estamos viendo en Ucrania, ¿no? Todo el mundo en Ucrania hablábamos o todo el mundo, los expertos en temas bélicos, hablábamos de los misiles hipersónicos, ya no va a haber guerras de soldados, esto va a ser todo una guerra digital. ¿Verdad? Habéis visto, la mentira está delante de nuestras narices. Estamos en una guerra a cañonazos y con tanques igual que en la Segunda Guerra Mundial. O sea, una parte de todo eso es mentira que hemos ido vendiendo constantemente. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Yo te lo dije al principio, creo que vamos a destruir la sociedad que tenemos y creo que se va. Yo
Creo, lamentablemente, aunque tenga que decir esto y a mucha gente le asuste, creo que estamos muy cerca de tener un enfrentamiento mundial. Quizás con control, es decir, no nos olvidemos que cuando hablamos de enfrentamiento mundial, Estados Unidos sufrió Pearl Harbor. El resto lo sufrimos los europeos. ¿Qué tenemos los europeos? La posibilidad de volvernos a convertir en el campo de batalla. También por nuestra comodidad, porque no queremos ser más, porque no pintamos nada en el mundo, pero cuando a los europeos se nos dice que quieres ser seguro, hay que invertir, que quieres no sé qué, pues entonces nosotros pensamos en otras cosas y dejamos. Realmente es doloroso para mí decir esto, porque nosotros tenemos la seguridad de nuestro continente subcontratada. Se la hemos subcontratado a la OTAN, a los americanos, y eso no es más que convertirnos en sus esclavos. Porque no queremos generar una Europa que sea algo, que seamos nosotros, que tengamos nuestra posición, que defendamos nuestras posiciones. No, no nos interesa. Estoy haciendo, Yuri, las últimas preguntas. Al final parece que es susto o muerte. El Más muerte señor, de eso. el señor Klaus Schwab dice que el régimen chino es un ejemplo a seguir. Es decir, esta gente bueno, ellos están desde el 2020 sin parar con esto del bicho volador, encerrados en sus casas. Es como, bueno, cárceles, son cárceles. Con más su huella de carbono, que ya le están metiendo, control digital, cámaras de vigilancia, QRs. Es decir, ellos viven en una cárcel y quieren implantar estas, no sé si has escuchado del tema, estas ciudades de 15 minutos. Estas que serán como cárceles también. Es decir, tú vas a tener tu huella digital, se vienen posiblemente los CBDCs, que también va a generar un control en la economía, y tú a 15 minutos vas a tener todo, pero no vas a poder salir de ahí porque si no estás contaminando un montón. Entonces, al final es susto o muerte, es decir, o somos como China, que es una especie de cárcel en Europa, o, como tú estabas diciendo, Europa se convierte en un campo de batalla y se convierte en una Ucrania 2.0. Ahora que su Hungría no le apetece seguir la Agenda 2030 y a lo mejor se meten con Hungría. O la OTAN dice, oye, estos no van con nosotros y presionamos a Hungría y ya Hungría, oye, ya entonces ya explota todo. Porque Hungría está en el medio de Europa. Entonces, tú, no sé si, como me digas que son las dos opciones, me voy a una isla desierta y plego todo. Pero, ¿qué opción crees que es más plausible? No sé si crees que va a haber un mix entre un campo de batalla en Europa, como hablabas antes, o más bien una especie de cárcel. Digo, los siguientes años, hasta 2030, 2040, 2050, estos 15, 20, 30 años, si sientes que va a ser más un campo de batalla de Estados Unidos controlando Europa, creando conflictos contra Rusia o qué sé yo, o lo que consideras más bien que Europa va a obedecer y va a ser una especie de cárcel, cada uno, estas ciudades de 15 minutos. Bueno, yo creo que aquí el lío está entre dos, no entre más. Y ellos utilizan a los demás como. Ahora mismo esto se denomina, me imagino que lo habrás escuchado mucho, eso de una guerra, un conflicto proxy, que es cuando tú dirimes tus problemas pero en territorio de otro y tú no Sí. intervienes. Esto, mira, esto es un buen ejemplo. Ponemos un conflicto proxy. El 90% de los que te escuchen dicen, ¿eso qué es? Estás hablando de un concepto que quieres que no entiendan. Porque si no, sería mucho más fácil decir que esto es pegarte un bofetón en la cara del vecino. Esto es lo que están haciendo. Es decir, yo tengo un conflicto con mi vecino del primero, que es Estados Unidos, que es muy grande, pues subo al del tercero, que es pequeñito, Ucrania, y le meto un bofetón a él y le digo, pero que sepa que es para los americanos.
Esto es lo que ha hecho Rusia. ¿Y qué hace Estados Unidos? Decir, que tú le has pegado el bofetón. Ahora le voy a poner un guardaespaldas o le voy a poner armamento para que la siguiente vez que suba ya te cueste más. Esto es, hablando, permítanme la simpleza, esto es este conflicto. Han decidido poner encima de la mesa el poder. ¿Quién? Los rusos. Yo creo que no solo los rusos. No debemos de olvidarnos que esto es un conflicto entre China y Estados Unidos. Me preguntabas hacia dónde vamos, hacia que ellos caldeen el mundo en el sentido que les interesa. Y en ese sentido, ¿Europa qué tiene? Pues la posición de sufridores. Es decir, yo me hago una pregunta, pasará el tiempo y después, si quieres, un día hablamos de esto otra vez. ¿Quiénes van? Nosotros perdemos porque hay mucha gente que piensa que la guerra de Ucrania nos queda muy lejos. Hoy, gracias a la globalización, nada nos queda muy lejos. Todo está muy cerca. Y Europa, Ucrania, está defendiendo Europa. Y mucha gente dirá, claro, tú eres pro-ucraniano. No, yo lo que no soy es idiota. Es decir, es la puerta de Europa. Y Rusia está probando si puede reventar la puerta de Europa o no. Y si puede reventar la puerta de Europa, yo no dudo de que un líder como Putin diría, pues yo realmente lo que quiero es recuperar los territorios de la Unión Soviética. Y entonces ahora no es Ucrania, ahora es Ucrania, es Lituania. ¿Tiene poder para eso? Pues se ve que bastante limitado. En lo convencional, ¿eh? Si hablamos de guerras nucleares, estamos hablando de otras cosas. En lo convencional se ha visto que tiene un ejército bastante limitado. Por tanto, los recursos no le van a llevar a ganar fácilmente o incluso a perder. Y la gente dice, pero no seáis ilusos, Rusia es una potencia, ¿cómo se va a retirar? Pues oigan, señores, igual que se retiró de Afganistán y de Chechenia, ¿qué pasó? Nada, se retiraron y perdieron, y los americanos de Vietnam, pero no se retiran porque no puedan ganar, sino porque llega un momento que no les interesa. El balance entre pérdidas, opinión pública y demás no es interesante para ellos y se retira. ¿Cuándo lo va a hacer Estados Unidos? Estados Unidos yo creo que está haciendo el negocio del siglo. Vende armas a todo el mundo. ¿Dónde las ha mostrado? En la guerra de Ucrania. Nos la ha mostrado todo el mundo y entonces ahora todos queremos comprar F-35, artillería, HIMARS, todo lo queremos para todos los ejércitos del mundo. Todos hemos llegado a la conclusión de que tenemos que rearmarnos. Y yo muchas veces pregunto, ¿rearmarnos? ¿Para qué se rearma un país? Porque tiene un enemigo, porque puede llegarle una guerra o porque te rearmas para defenderte de algo, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Cómprate la isla porque vamos hacia un desorden generalizado que lo van a tener las dos naciones. Aquí hay dos intereses, yo creo, contrapuestos que no sé cómo los van a resolver. Uno es, Estados Unidos, a mí no me vas a quitar del podio, y otro es China, que una guerra global no le interesaría, porque el imperio chino está basado en la economía, y una guerra global destruiría la economía. Por tanto, destruiría aquello que le da verdadero valor, puesto que militarmente todavía está a mucha distancia de los Estados Unidos. Pero si te fijas, yo voy a poner un tema controvertido. Yo no tengo información de si un elemento artificial o no. Pero si no lo es, joder, qué suerte, les ha venido en el mejor momento. O sea, y al final no deja de ser grave, por supuesto. Lo que más ha atentado es contra la economía de todo el mundo. Además de la enfermedad, no me estoy olvidando de los muertos, ni de su familia, ni de todos tenemos a alguien cercano que se ha ido o hemos escuchado de muchos, pero no me quiero olvidar de nadie ni faltar al respeto a eso. Producir un crack económico y con cosas que son lógicas, pues yo no las entiendo mucho. O sea, China de repente hace mucho más complejo el comercio internacional.
porque no hay contenedores, porque ya, son todo disculpas que realmente no tendrían que ocurrir, ¿no? Lo que pasa que China, y esto es así, y creo que nadie puede decir lo contrario, le ha hecho ser beneficiario de ella. No estoy hablando de muertos en China, que habrá muchos seguro, pero es beneficiario económico. Nos han vendido todo lo que han querido, han paralizado todo el comercio mundial, han hecho que todo lo sufrimos ahora, han hecho que todo llegue más tarde que antes. Entonces, al final, no sé si es artificial, pero desde luego si fuese artificial sería un diseño perfecto para ellos, porque ha venido en el momento que lo necesitaba. Penúltima pregunta. Te leo una noticia, esto es del 6 de enero del 2023. Lo digo porque así podemos entender ciertas cosas. BlackRock firma un acuerdo con Zelensky y se apropia del Fondo de Recuperación de Ucrania. Claro. Putin es muy malo y probablemente lo sea. No lo sé, tampoco es que me interese mucho. Habría que preguntar también a los propios ucranianos del Donbass cuando en el 2014 eran bombardeados por sí mismos, por su propio partido político, por este señor. Quisiera saber hasta qué punto unas instituciones, esta es la pregunta, unas instituciones, las élites, estos grandes magnates, filántropos, me encanta el concepto, parece que es como soy ser de luz, tengo mucho dinero y te lo doy porque para que seas más guapo que yo. Estos filántropos, es tan fácil, tú que has estado tantos años sin inteligencia, apoderarse de unas instituciones, de un país, controlarlo. Y ojo, cada vez que esta gente se mete la mano en un país, no es para... Ya lo estamos viendo. Por regalarla. Es para destrozarlo. ¿Es tan fácil para estas élites controlar un país y llevarlo a la ruina? Esta noticia es de 6 de enero de 2023. BlackRock firma un acuerdo con Zelensky y se apropia del Fondo de Recuperación de Ucrania. Es decir, ellos van a decidir, lo han provocado y además van a decidir cómo esta gente se recupera. De eso hablaba al principio, ¿no? Primero me gustaría el tema del Donbass. El tema del Donbass es como un estilete informativo. Es decir, todo el mundo maneja ese concepto, pero creo que deberíamos de ir un poco más allá de lo que nos venden. Entonces, yo me remito que alguien me diga antes del 2014 si había algún conflicto en la zona. ¿Por qué se produce el conflicto en el 2014? O sea, no podemos obviar de que eso se produce, de que hay bombardeos, por supuesto, pero no podemos obviar de que eso se produce por algo. ¿Y qué es el algo? Es la pérdida de control por parte de Rusia. Hasta ahí maneja la política ucraniana con títeres como Yanukovych y demás, y en ese momento el pueblo sale a la calle manejado por unos o por otros, yo no entro en eso, y pierde el control de la situación de un país que tenían controlado. Y entonces, ¿qué ocurre? No podemos hablar de los bombardeos ucranianos obviando la injerencia rusa. Es decir, ¿qué armamento tenían en el Donbass? ¿Quién se lo suministraba? Los rusos. ¿Por qué? Porque ellos no querían perder el control del país. Entonces, no podemos simplificar en el Donbass que había bombardeos. Sí, claro que había bombardeos, guerra y locura como en todos los lados. Pero porque hay una injerencia muy grande de Rusia. Vale, ahora vamos a la actualidad. La actualidad, ¿qué va a ser? Rusia invade Ucrania, Estados Unidos y el Reino Unido básicamente, porque son los países que más dinero están aportando, que más armas están metiendo en Ucrania, están comprando el futuro de Ucrania. Y van a ser los países que van a comandar la reconstrucción. Y yo no dudo de que mientras los ciudadanos estamos hablando
de que venga la paz, ojalá, y todo lo que quiera, ellos no están pensando en eso. Están pensando en reconstruir Ucrania, que es el siguiente negocio. Un negocio ha sido destruirla y el siguiente es reconstruirla. Y entonces, que se vayan los rusos, ingleses y americanos, y ese contrato demuestra lo que estoy diciendo, nos hacemos cargo de la reconstrucción, que es la reconstrucción de un país. Ahora, desde el punto de vista de los ucranianos, yo estoy casado con una ucraniana. La mayoría lo que querían era vivir como nosotros, que sus hijos tuvieran el futuro que tienen los nuestros, que sus carreteras fueran parecidas a las de los polacos, que cuando estaban en un lado eran un desastre y ahora con fondos de la Unión Europea y con ayuda extranjera, pues son maravillosas. Y para eso ejercen el control absoluto estas élites, en este caso Estados Unidos, que no solo va a reconstruir. O sea, reconstruir no es solo construir edificios, es manejar instituciones, es manejar fondos, es implantar un sistema de comercio como el nuestro, vender hamburguesas, Levi's, estoy simplificando, pero es que es así. Que la cultura que se adopte sea una cultura proamericana, todo eso es un negocio. Entonces, ¿Ucrania está vendiendo, hipotecando su futuro? Por supuesto. ¿Lo hemos hipotecado otros? También es verdad. No solo ellos. En el fondo nosotros, los europeos, pues también hipotecamos nuestro futuro a que nos defienda el americano, que venga aquí el tío Sam y si tenemos problemas que nos ayude. Y por eso pagamos y compramos sus productos y tenemos sus empresas y demás. Esto es así. Y yo lo decía en un artículo, algo curioso, existe algo que se llama el sueño americano. Y que la gente dice, bueno, eso es un lema. Bueno, cuidado, es un lema que ha traído a científicos, a cerebros de todos los países del mundo, porque allí podían desarrollar cosas que aquí no eran factibles, ¿no? El día que exista una frase igual, un lema igual que diga el sueño europeo, empezaremos un buen camino, pero lo dudo, la verdad. Viendo lo que es Europa y cómo nos conformamos, y primero teníamos a la señora Merkel, ahora tenemos aquí los ingleses como ratas se fueron del proyecto y el francés va a lo suyo. No sé, realmente ese proyecto de la Unión Europea yo lo he denominado muchas veces la desunión europea, que es lo que mostramos todos los días. Yuri, última pregunta, hora y 45 minutos llevamos ya. Cuéntanos un poquito tus proyectos, compartiremos tanto los que lo ven en la entrevista en Twitch como la que los vean en YouTube. Pues cuéntanos un poquito dónde te pueden seguir la gente, en qué proyectos andas. Cuéntanos un poquito para que la gente también sepa tus líneas que vas a llevar. Bueno, yo ahora mismo tengo Twitter, perfil de Twitter, que es Yuri_HSI, y un perfil de Instagram que es Yuri_HSI también. Estamos en el proyecto de crear un canal de YouTube para informar, para contar, no para competir con Halcón ni para competir con nadie, sino para que la parrilla, el abanico de posibilidades que tenga el público para recibir información no manipulada, porque como el canal y la inversión la hago yo, a mí no me obliga a nadie a hacer nada. Entonces pretendemos hacer algo que sea un espacio de debate en el que con un formato distinto yo quiero tocar temas complejos y llevar las dos posiciones o las tres que existan y que se produzca un debate razonable, un debate de ideas, no de mala educación. Estoy escribiendo un libro también técnico de inteligencia Humming y una novela que espero que este año salga a la luz.
Pero lo que más me ilusiona es el canal, es poder dedicar tiempo a informar, y para eso arriesgo mucho porque se lo voy a quitar a mi empresa, pero creo que es una labor muy importante al final que gente como tú, que asuma el riesgo de lo diferente, de que no vayas por el camino que marca todo el mundo. Sabes que tenemos la posibilidad de que nos tachen de chaval, pero el día que me tachen de eso, yo diré, vamos por el buen camino. Si nos consideran así, vamos por el buen camino. Mi contenido no es para quien me considera chalado, sino para quien me dice, hostia, yo también soy todo chalado. Claro. Yuri, no sé si quieres recomendar, yo lo dejo con tus redes sociales, tanto tu Twitter como tu página web, hsintelligence.es. ¿Quieres recomendar algún perfil para que yo le pueda entrevistar y me ponga en contacto y lo intento traer al canal? Bueno, a ver, esto va a aparecer aquí, va a aparecer la empresa familiar, ¿no? Yo creo que mi mujer es un personaje muy interesante. Es un personaje de allí. Ahora mismo proliferan, esto es una cosa que no entiendo, Halcón, proliferan muchos debates sobre la guerra de Ucrania en las que no hay nunca ningún ucraniano. Somos uno de Burgos, uno de Pontevedra y tal, que opinamos de la guerra de Ucrania con nuestros conocimientos o no, pero yo he hecho en falta que participen ucranianos, que digo yo que más sabrán de Ucrania que nosotros. Bueno, es una persona que ha tenido un devenir interesante, que vive en España, eh, que conoce muy bien su tierra, y creo que sería interesante eh, entrevistarla. Ya eso lo dejo a tu opinión. Yo Ina, creo que sería importante, Inna. Sí. Ina Kowalska. Vale, pues la ya me dirás por dónde la escribo, por Twitter o demás. Sí, en Y Twitter ella tiene @Kowalska Inna, es su Twitter. Y yo creo que, a ver, no te voy a dar no te estoy dando ningún consejo, pero ella tiene aquello, no, ella no es especialista en geoestrategia ni en política, tiene aquello que es, yo creo que es más importante, que es el factor humano, ¿no? La humanidad del personaje. Yo estuve con ella en, al principio de la guerra, llevamos ayuda humanitaria allí, y yo vi, es una mujer, lo vas a ver en pantalla, pero lo digo yo porque además estoy muy orgulloso de ello, es una mujer muy guapa, pero es más guapa por dentro que por fuera. Y yo la vi sufrir allí como cuando veía llegar autobuses de niños con mm, madres, sufrió mucho. Y eso creo que exponérselo al público es algo importante. Es decir, sí, hablen ustedes de cosas muy importantes, que son la geopolítica, la geoestrategia, pero la realidad es esta, que todo eso está basado en pisar cadáveres. total. Yuri, pues nada, espero que este ratito hayas estado a gusto. Me he dejado un montón de temas. Si, si te place, pues otro día agendamos otra charla y los tratamos. Geoingeniería, esto es un tema muy interesante que no lo hemos tocado. Hemos tocado algunos por encima, pero bueno, hay muchos más. Así que nada, espero que hayas estado a gusto. Como Bertín, bastante más sexy y despierto, antiglobalista. Mi casa es tu casa, entonces para todo lo que necesites, para la difusión de tus proyectos, para construir desde la oscuridad, porque esto es así, se tienen que hablar de temas muy complejos. Esto es una primera toma de contacto, pero subiremos el nivel. Espero que hayas estado a gusto. Bueno, la verdad es que he estado muy a gusto, no, ahora porque he visto el reloj, porque has dicho tú cuánto tiempo llevábamos. Eh, por supuesto, cuando tú quieras otra vez me llamas y tocamos los temas que no hemos tocado. Y he estado muy a gusto contigo.
porque yo creo que esto es el fundamento de lo que pedimos. Razonar, no tenemos que estar de acuerdo, debemos de decir aquello que pensamos y ya el público hará que saque sus conclusiones. Pero en mi caso, muy a gusto, agradecido de que contarás conmigo y me tienes a tu disposición cuando lo necesites o consideras que debemos de tocar esos temas. Creo que no tocarlos es beneficioso porque eso nos da lugar a que tengamos que hablar otra vez de ellos o de los temas que tú quieras a tu disposición. Eh, Seguro que sí. Yuri, nada, que lo que necesites, aquí estoy, ya tienes mi móvil y nada, que la oscuridad es muy potente. Mi canal, al fin y al cabo, es un gimnasio del cerebro, de trabajar el pensamiento crítico, y luego, oye, con lo que resuenes, con lo que conectes, pues llévalo a tu terreno para empoderarte porque no tendrás nada y serás feliz. Al menos ten alguna opción más, que no esté de más. Yuri, Sí, que cualquier cosa que necesites aquí estoy y hablamos muy pronto. muchas gracias y un abrazo a tus oyentes que han aguantado todo este tiempo escuchando. Y más, que mis programas son muy largos, que ahora tengo otro invitado. Hablamos muy pronto. Un abrazo, Yuri. Un fuerte abrazo. Chao. Vamos, que tengo otro invitado ahora. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Te ha gustado la entrevista? Ahora mismo aquí te está sugiriendo dos entrevistas. En un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube. Cualquiera de las dos opciones son interesantes. Por supuesto, espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas, totalmente gratuito. Estamos vibrando alto, estamos atrayendo la luz, la energía para que tú puedas construirte a ti mismo, te empoderes como ser humano. Cualquiera de las dos entrevistas seguro que te van a aportar. Disfruta del contenido y bienvenido